Bienvenidos una vez más, jóvenes, a la semana del 27 al 31 de julio. Como la semana anterior, esta vez vamos a desarrollar igualmente dos temas. El primero es origen, desarrollo y vigencia de los derechos humanos. Van a utilizar las páginas del libro, por favor tengámoslo a la mano cuando estemos en la clase, de las páginas de la 182 a la 185. Bien, iniciamos con los derechos humanos. ¿De dónde surgen? Pues nacen del respeto a la dignidad de todo ser humano. Esa es la base fundamental de los derechos humanos. Fueron puestos por escrito por primera vez en 1948, siendo uno de los mayores siglos del sangriento siglo XX, porque recordemos que en estas fechas se daba la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Ya habíamos tenido la Primera Guerra Mundial, acaba de terminar la Segunda, y obviamente habían habido muchas pérdidas humanas y la dignidad de las personas se había visto pues afectada por estos conflictos. Se dice que son bisagras al ser instrumentos flexibles, que cuidan y protegen la vida de los seres humanos en tiempo de cambio. Y ya vamos a ver por qué es que se dice que representan algo que cuida, una especie de guardián en tiempo de cambio para los seres humanos. Los cambios profundos en la humanidad pues son los que han puesto en peligro hasta cierto punto la vida y la dignidad de los seres humanos. El primero que tenemos es la revolución neolítica. ¿Y por qué es importante mencionar este? Porque con esta parte de la revolución neolítica, ¿qué sucede en este momento? El hombre pasa de ser nómada a ser sedentario, que implica que se establece en un solo territorio y por ende se ve obligado a convivir con sus semejantes en un solo territorio. ¿Qué implica esto? Que surgen las normas, aquí surgen las primeras normas de convivencia entre los seres humanos. Se empiezan a querer proteger a las mujeres y a los niños. Esto ustedes lo pueden encontrar en el libro de texto, en la página 182. El segundo momento es la revolución industrial. La revolución industrial pone en peligro la dignidad y la vida y la salud de los seres humanos. ¿Por qué? Porque en este momento es cuando el sistema capitalista empieza a tomar más fuerza. ¿Y qué implica esto? Que se empieza a ver al hombre como una máquina, como un instrumento más de las fábricas. Empieza también el hecho de la revolución de las máquinas en ese momento, pues a poner en riesgo y a reemplazar hasta cierto punto la mano de obra del hombre. La Revolución Francesa y obviamente también las constituciones nacionales que se van formando con las repúblicas en diferentes países van poniendo también al hombre como el centro de todo, como el objetivo y el deber ser de todo lo que en el Estado se maneja, y la economía, que la economía está para el hombre y no al contrario, aunque sabemos que esto es utópico. Y por último, la revolución de las TIC. La revolución de las tecnologías de la información y las comunicaciones han puesto otra vez en riesgo. ¿Por qué? Porque igualmente se teme que hasta cierto punto todo se vuelva automatizado, todo se vuelve en procesos automatizados y se deje al hombre de lado. Además también que no todos tienen acceso a la información. Y aunque suene bastante cliché eso de que la información es poder, realmente es así. La información saca de la ignorancia a la gente. La información saca y hace que la gente deje de pensar que leer un libro es menos interesante que estar sentado 20 horas jugando un videojuego o viendo contenido basura en televisión o en internet. Principalmente este hecho, los contenidos que se transmiten a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones son los que ponen en riesgo a las personas, sobre todo a las nuevas generaciones, que son las más frágiles y más fáciles de manipular. Les pido por favor que con los tópicos anteriores de las diferentes revoluciones, por favor hagan un esquema en su cuaderno utilizando la información que está en el libro de texto. Bien, con las generaciones de los derechos humanos. Los derechos humanos se dividen en 4 generaciones. La primera son los derechos civiles y políticos, esos son los que están establecidos ahí, que se traducen en los derechos individuales y los derechos políticos.
La segunda generación, ahí están establecidos los derechos económicos, sociales y culturales. La tercera generación, los derechos de solidaridad de los pueblos, y la cuarta generación que se quiere que se establezca de manera formal son los derechos de las TIC. Aquí sí les voy a solicitar, por favor, que igualmente se vayan a investigar ustedes cuáles son por lo menos 5 derechos de cada una de las generaciones. Escriban primera generación y ahí van a buscar cuáles son 5 derechos de la primera generación, 5 derechos de la segunda, 5 de la tercera y 5 de la cuarta generación, para que ustedes vean por ustedes mismos de qué se trata todo esto. Por favor, en su cuaderno, después de que hayan hecho las cosas que les pedí anteriormente, por favor, copien este cuadro, este modelo de cuadro, y lo van a llenar con la siguiente información. Aquí les he puesto las 4 generaciones de los derechos humanos. Van a poner la definición de la primera generación, la definición de cada una de estas. También el acontecimiento histórico que lo generó. ¿Por qué? Porque obviamente cada generación ha surgido en diferentes etapas de la historia. La primera generación tiene su acontecimiento histórico que lo promovió. Igualmente la segunda y la tercera. Así que por favor investigue de cuál es el acontecimiento que impulsa que surja esta generación de derechos humanos. ¿Cuál es la clase social que lo impulsa? También es importante porque una de las generaciones es impulsada por la clase trabajadora. Sin embargo, otra es impulsada por la clase dominante, por la clase burguesa en ese entonces. Por favor, investigue. ¿Cuál fue el resultado? ¿Cuál es el resultado de la formación de estas 4 generaciones de derechos humanos? Y escríbame, por favor, 2 derechos esenciales de cada una de estas generaciones, aunque ya lo hicimos en la actividad anterior. Por favor, colóquenme en el cuadro 2 derechos por lo menos de cada una de estas generaciones. Vamos a hablar de algo que ya la mayoría sabe, las características de los derechos humanos. Los derechos humanos son naturales porque no los proporciona el Estado. Son inviolables porque obviamente son atributos inherentes a la persona humana, así lo dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Son universales porque son aplicables y están establecidos en cualquier parte del mundo. Son imprescriptibles, o sea, no tienen fecha de caducidad, no se vencen, son intransferibles. ¿Por qué? Porque no lo podemos hacer como una cuenta bancaria. Yo le transmito o le traspaso mis derechos humanos a otra persona. Y son independientes, también integrales y complementarios. ¿Por qué? Porque están ligados unos con otros y se protegen entre sí para igualmente proteger al ser humano, que es el objetivo primordial de la existencia de estos. Por favor, realicen el cuestionario de la página 184 y en el aula virtual, en la carpeta de la semana, igualmente en la descripción de este video les voy a dejar el enlace de descarga para un PDF donde está la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Obviamente no está completa con los 30 artículos que tiene, pero por favor descárguela, léala. Lo mismo que le digo siempre, si puede imprimirla, imprímala. Y por favor, los que la impriman, subrayan lo que ustedes consideran más importante, los puntos más relevantes de esta, y quienes no, pues la leen. Quien no pueda imprimirla, la lee y transcribe lo que usted considere más importante a su cuaderno. Por favor, anóteme ahí y que sea visible que son las anotaciones que le estoy solicitando, para que no le vaya a poner que esté incompleto si usted no me notifica que de eso me está hablando en ese momento. Bien, iniciamos con el segundo tema, los derechos humanos en la Constitución de El Salvador, páginas 186 a 189. Los derechos humanos tienen una doble lógica. ¿Y por qué tienen una doble lógica? Porque dan libertad y ponen límites también. ¿Por qué? Porque normalmente nosotros como seres humanos pensamos que libertad significa hacer lo que yo quiera, cuando yo quiera, a quien yo quiera, y no es así. La libertad se trata más bien de saber y de elegir, de poder elegir qué hacer, pero también me pone límites en el sentido de que mi derecho termina en donde comienza el de los demás. Me pone límites porque así como yo tengo derechos, los demás también tienen derecho. Ok, usted puede decir,
usted puede dar una crítica a una persona, usted puede decir lo que quiera de una persona, dar su aporte sobre algo sin necesidad de ofender. Cuando usted ofende, y esto se ve mucho en redes sociales, ustedes que pasan más ahí tiempo que yo pueden ver, empieza alguna publicación X de algún tema controversial y se meten a los comentarios, que es la parte más entretenida de esta clase de publicaciones, y ahí pueden ver que hay personas que sí defienden con argumentos bastante coherentes y pues fundamentados, pero hay otros que en lugar de defender su punto simplemente se dedican a atacar. Y de esto hablando, y aquí estamos hablando de un derecho fundamental de los seres humanos, y es la libertad de expresión. Ok, usted es libre de expresar su pensamiento, pero siempre y cuando no ofenda ni agreda a ninguna otra persona. Entonces, por eso es que se habla que los derechos humanos tienen una doble lógica. Y es lo que muchas veces cuesta un poquito comprender. Ok, tienen derecho a la vida, ¿sí? Igualmente es lo que yo les mencionaba en el video pasado. Muchas veces los derechos humanos se ven un poquito en tela de juicio, y no muchos creen en esto porque normalmente se defiende a quien ha violentado los derechos de otra persona. Pero como les digo, por eso tenemos que entender la doble lógica de los derechos humanos. Supongamos que el muñequito azul es Juan, pues Juan tiene derechos individuales y tiene derechos sociales. Pues los derechos individuales son intereses particulares, como el derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad de expresión, la libertad de tránsito, etcétera, ¿verdad? Hay varios que están establecidos en la Constitución de la República de El Salvador. Y también están los derechos sociales, que son los intereses colectivos, como el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo. Pues habrá que ver si de verdad a Juan se le están cumpliendo estos derechos humanos, suponiendo que él sea salvadoreño. Los derechos civiles y políticos se traducen en los derechos individuales de las personas. ¿Y de qué se trata o en qué se centra? Pues en la persona, en el ser humano. ¿Y qué defiende como bien supremo? La libertad. La libertad es lo que el fin básico, o lo que busca defender este tipo de derechos. ¿Libertad de qué? Pues libertad de no tener limitaciones. ¿Y libertad para qué? Para adquirir un compromiso en defensa de la libertad. ¿Qué quiere decir? Que, ok, nosotros somos libres, nosotros vivimos en un país libre, entre comillas, y de quién es deber entonces defender esa libertad de todos nosotros, de los ciudadanos, de nosotros mismos también. O sea, que nosotros, así como somos pues estamos sujetos a derecho, estamos sujetos también, y es nuestro deber como seres humanos defender y velar porque esa libertad y todos estos derechos se cumplan. O sea, somos libres de limitaciones, y somos libres también, y estamos obligados a defender esa libertad. La segunda y tercera generación de derechos humanos. En la segunda y tercera generación están los económicos, sociales y culturales. En la parte de los económicos, los derechos humanos en la parte económica buscan humanizar hasta cierto punto la economía, teniendo en cuenta que la economía es para el hombre y no al contrario, ¿no? Aunque en la vida práctica no es así. Los derechos sociales buscan garantizar el buen vivir de la gente, pues que tengan una vida digna todos, y tratar de eliminar las desigualdades que existen en las sociedades. Y los derechos culturales, pues aquí parten de reconocer la riqueza cultural de cada pueblo y aceptar y enriquecerse de la diversidad que cada uno de estos pueblos tienen. No ser o no crear una cultura hegemónica, que de hecho es lo que existe hasta la fecha gracias a la globalización, como les mencionaba en la clase pasada. Pues sí, se ha hegemonizado hasta cierto punto una sola cultura, y es lo que se pretende, ¿no? Eliminar las barreras culturales. Bien, les pido por favor que realicen el cuestionario de repaso de la página 188. Para finalizar, le voy a pedir que se vaya al área de
enlaces en el aula virtual y descargue una presentación que se llama Los Derechos Humanos. ¿Qué va a hacer? Primeramente, tomar apuntes de las cosas más importantes que usted encuentre en la presentación, apuntes serios, por favor, y me va a hacer una línea de tiempo con las etapas que se presentan ahí sobre los derechos humanos. En los títulos de esta diapositiva está "Así empezó todo". Aquí habla de las distintas etapas históricas por las que ha pasado los derechos humanos. Me va a hacer una línea de tiempo de esto, por favor. Y también me va a llenar el cuadro de doble entrada que se le solicita ahí mismo en la presentación. Por último, por favor, se va a la última parte y le preguntan, le hacen una serie de preguntas. Igualmente las contesta en su cuaderno. Por favor, esto es lo que va a realizar con la presentación. Es importante que lo realice de manera adecuada, porque si falta algo de lo que le estoy solicitando en esta última parte, el trabajo no se lo voy a recibir. Ya algunos están empezando a enviar trabajos, demasiados trabajos incompletos. Y también las actividades del libro de la página 185 y 189. Bien, jóvenes, sobre la clase solo quiero pedirles y recordarles que hay un formulario, una encuesta que estoy pasando acerca de los videos, porque he recibido algunas quejas de ciertas secciones y pues quizás va a variar la modalidad y este sea el último video que se suba, pero necesito que vayan y llenen el formulario para que podamos trabajar de la mejor manera. Solo avisarles que si esto es así, yo les estoy avisando en el transcurso de la semana, a más tardar el día lunes, que las clases se empezarían a dar los días viernes a las 7 de la mañana, todo, ¿verdad? A esa hora, a las 7 de la mañana, para que pues estemos todos conformes. Así que por favor vayan a llenar ese formulario, hagan lo que tienen que hacer y envíenme las evidencias como siempre cada semana a Drive. Por favor, les pido que si por algún motivo usted no puede subir su documento a la carpeta de Drive porque se le pasó la fecha, envíemelo al correo. De una sola vez envíemelo al correo y ahí me explica por qué no me lo pudo subir a Drive. Sin más que decir, jóvenes, porque no quiero aburrirlos como en el otro video, los dejo hasta aquí y espero que tengan un bonito, feliz fin de semana.